Y estamos aquí para poder presentarles a un hermano muy consagrado, a un hermano que sabe perfectamente bien lo que él está hablando y en lo que él cree. También es un testimonio muy bonito. Él era pentecostés y este mensaje es para nuestros hermanos, para que meditemos en qué estamos pensando. Esto en la Biblia está garantizado porque en Hebreos 6, 4, 5 y 6 está la contestación. ¿Qué nos va a pasar los que somos indiferentes en la palabra de Dios? El tiempo es para el hermano Carlos Calderón. Él nos va a explicar todo. Gracias y que Dios les bendiga. Hola. Sí, la hermana hablaba, ¿no?, de que yo fui miembro pentecostés alguna vez. Fui miembro casi por 6 años, pero con el correr del tiempo, en mi país natal, El Salvador, ahí conocí a un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos hicimos muy amigos, pasaron los meses y él me empezó a hablar acerca de la doctrina adventista. La doctrina adventista a mí me parecía muy atrasada, me parecía muy rara y diferente a la acostumbrada ya después de algunos años. Pero después de haber estudiado algunos meses, me di cuenta que todo lo que aquel hombre me decía, todo él tenía razón, porque me lo presentaba en una forma clara y positiva por medio de las Escrituras. Y fueron las mismas Escrituras las que poco a poco a mí me fueron mostrando el camino. Y de allí fue que aprendí a observar, por supuesto, y a guardar los 10 mandamientos. Como resultado de eso, hoy tengo casi 40 años de leer las Escrituras. Y cada vez yo me enamoro de ellas y por medio del Espíritu Santo hemos ido aprendiendo tantas cosas maravillosas. Y entre esas experiencias maravillosas que he tenido por medio de la Biblia, una de ellas ha sido en este capítulo, el capítulo 6 de Hebreos. 6 es un capítulo maravilloso que si usted y yo nos damos la tarea de leerlo, entenderemos qué grandes cosas y qué grandes tesoros hay escondidos ahí para usted y para mí. En el versículo 4 dice: de todas maneras es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo. El versículo 5: y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Y por último, el versículo 6 dice: si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de Él. Al estudiar las Escrituras, ellas mismas nos hablan claro. Todo cristiano no deberíamos de ser indiferentes a lo que la Biblia nos dice. El problema es que vivimos en un mundo cristiano, entre comillas, demasiado indiferentes. Y esto no solo ocurre en el mundo religioso, sino también ocurre en nuestro pueblo, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quizá yo pueda ser uno de ellos. Yo puedo ser uno de esos indiferentes. Hay peligro. Pero hay remedio para el problema de la indiferencia. Y ese remedio es únicamente Cristo Jesús. Ahí está la solución al peligro. Si yo soy indiferente a los consejos maravillosos de la palabra de Dios y he vivido por años siendo o considerándome miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no hay cambios, eso quiere decir que el Espíritu Santo
no ha podido trabajar en mi vida, no me ha podido renovar, no porque Él no pueda, sino que porque yo no he querido. Entonces estoy entre los miles de indiferentes. Hay que tenerle miedo a esa palabra. La palabra indiferente, usted y yo debemos de tenerle miedo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice en el versículo 6 que nosotros podemos estar crucificando de nuevo a Jesús. Y no solamente eso. Esta es la versión, la Biblia latinoamericana, la Biblia católica. Y no solamente podemos estar crucificando al Señor Jesucristo, sino que nos estamos burlando de Él. Eso no lo deberíamos de hacer. Nosotros debemos de ser cristianos completos en lo religioso, en los caminos de Dios. Para Dios no existe la palabra término medio. O soy un cristiano o no lo soy. No puedo ser cristiano nomás mediodía y de mediodía para abajo ya no lo soy. Tengo que ser cristiano las 24 horas del día para que el Espíritu Santo pueda tomar parte diaria en mi vida. Entonces, como resultado de eso, entonces yo dejo de ser indiferente porque el Espíritu Santo ha operado todo mi ser. Pero si usted es de aquellos que únicamente es cristiano hasta mediodía, hay peligro. Usted no es. Quiera el cielo ayudarnos, quiera el cielo bendecirnos a entender este versículo. Sigamos a Jesús. Él es el único que nos lleva a puerto seguro. Sigamos a Jesús. Él es el único camino sin tropezaderos. Sigamos a Jesús. Él es nuestro más grande amigo y consejero. No hay otro como Él. Que Dios le bendiga. Amén. Ahora seguimos otra vez con el hermano Calderón. Nos faltó preguntarle qué fue lo que lo motivó a dejar la iglesia Pentecostés y a venirse para la iglesia adventista, hermano. ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que le costó más? El mensaje Pentecostés, si hay algo ahí grande que yo no puedo olvidarme, es el amor, aquel dinamismo en los cantos que ellos tienen, aquellas asambleas que ellos siempre tienen. Eso me animaba por momentos a no separarme de ellos. Pero con el paso del tiempo, cuando este hombre empezó a hablarme, cuando este hermano empezó a hablarme en una forma abierta, él no me hablaba únicamente de lo que salía de su cabeza, él me hablaba siempre, abría las páginas de este maravilloso libro. Cuando él me daba pruebas por medio de la Biblia, yo no tenía respuesta alguna, yo no tenía cómo rebatirle a él lo que él me estaba presentando. La costumbre que yo tenía, esto lo practiqué quizás como un medio año. El domingo me iba a la iglesia Pentecostés. El sábado me iba con los adventistas. Yo estaba consciente de que esto no tenía sentido. O era Pentecostés o era adventista. Me costó desprenderme muchísimo de ellos por el amor que ellos me tenían a mí. Y en mi juventud yo fui presidente de los jóvenes algunos años en la iglesia Pentecostés. Pero luego después me quisieron mandar a estudiar al colegio bíblico salvadoreño. Me quisieron poner a estudiar para pastor. Por un momento me sentí tentado, porque yo decía, ¿qué tal si yo
fuera el día de mañana pastor de una iglesia, digamos, de 300, 400 o 500 miembros, o quizás hasta más. Y no me lo van a creer, pero me tentó también el papel económico. Pero cuando de pronto toca a alguien a mi cabeza, y yo creo que eso fue el poder del Espíritu Santo. Y él me dijo a mi conciencia: Carlos, ¿qué vas a enseñar? De aquí en adelante, si ya conoces la doctrina adventista, ¿qué vas a enseñar? No te opongas a la ley de Dios, no te opongas al llamado del Espíritu Santo. Entonces, ahí fue donde también para mí el dolor de desprenderme de algunas comidas favoritas que yo tenía. Y cuando yo leí Levíticos 11, ahí entendí que yo tenía que desprenderme de comidas también no favorables para mi salud, no favorables en lo religioso, porque Dios me lo decía. Me costó también desprenderme de eso. Pero fue Dios quien me ayudó poco a poco para que hasta el día de hoy, pues me siento feliz en la iglesia adventista. Estoy para cumplir mis 40 años de ser miembro de esta iglesia y me siento feliz por todo eso. Yo creo que sería bueno que todos nosotros estudiáramos más a fondo y con amor este maravilloso libro. No hay otro libro más grande en este mundo que nos aclare bien los planes divinos como la Biblia. Así es que yo creo que en pocas palabras les he dicho lo que creo, les he dicho lo que alguna vez fui en la iglesia Pentecostés y lo que ahora soy dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Que Dios le bendiga. Pues le damos las gracias al hermano Calderón por su bonito testimonio. Y es un mensaje para todos aquellos hermanos que verdaderamente conocen el camino de la verdad, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya escucharon ustedes cuando el hermano Calderón dice que lo tentó el maligno a que fuera un gran pastor de 200, 300 personas, pero no estaba en la verdad, porque nuestros hermanos no guardan los 10 mandamientos, sino únicamente los 9, y no podemos hacer eso. Tenemos que cuidarnos nuestro cuerpo y tenemos que guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Le damos gracias al hermano por su bonito testimonio y por la valentía de ser un adventista valiente del séptimo día, obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y gracias.